Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Hemos visto ahora en estos días, el fin de semana, el gobierno dominicano con el presidente de la República a la cabeza fue a inaugurar a la parte de la frontera allá por Elías Piña una agencia interinstitucional donde convergen varios tipos de agencias, un espacio ahí para monitorear la frontera. Y en Haití hay una situación muy difícil, muy compleja, y todo cuanto pasa o deja de pasar en Haití de alguna manera nos impacta a nosotros. E igual de aquí para allá, compartimos una isla y hay una imagen de película que trae la prensa hoy en primera plana, una señora ahí, súbame un poquito más la imagen, es una imagen, bueno, el fotógrafo ahí sacó eso puede ganar un concurso de la mejor fotografía del año, ¿no? Es una foto espectacular. La capital haitiana fue nuevamente ayer escenario de violentas manifestaciones para demandar la renuncia del presidente Jovenel Moïse, o Jovenel Moïse. En esa imagen, una mujer levanta los brazos y grita consigna contra el gobierno haitiano. Los manifestantes también reclaman que sean sometidos a la justicia los responsables de actos de corrupción en el programa de Petrocaribe. Las movilizaciones paralizaron gran parte de Puerto Príncipe y dejaron como resultado un joven muerto a manos de la policía haitiana. Ante la inestabilidad de Haití, el ejército dominicano reforzó la vigilancia en la frontera. Esta situación de Haití, de alguna manera también puede agravar las condiciones de la seguridad en la República Dominicana, la tensión social acá, y esto nos afecta. Y va a afectar definitivamente el mercado binacional entre Haití y República Dominicana por varios puntos. Dajabón, Elías Piña, Jimaní, Pedernales. Ojalá que Haití pueda encontrar el cauce de la paz o de la tranquilidad social y política. República Dominicana debe apostar a eso, porque mientras haya inestabilidad en Haití, habrá inestabilidad en la frontera, inestabilidad en el comercio binacional, y eso por supuesto afecta a la República Dominicana. Y ahí los productores nuestros del Cibao, los productores de pollo, de huevos y otros, los que venden tallota y coco hacia Haití, también cemento, varilla, se verán afectados. Así es que afectados. Ojalá que Haití pueda encontrar un cauce para la paz, para la tranquilidad, para el equilibrio social y político. Porque lo que decía Simón Bolívar hace cerca de 200 años, el mejor gobierno, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Estas cosas tampoco aparecen en Haití como no aparecen aquí. Allá con mucho más gravedad, pero ni allá ni aquí hay de estas cosas que requería Simón Bolívar para el sistema político que pueda funcionar. Don Jacinto, usted que es un estudioso de los temas de la isla y usted que ha estado muchas veces en Haití, en trabajo social, ¿cómo lee la situación que tenemos en la isla en este momento? Sí, es penoso lo que está pasando en Haití y lo que ha estado pasando siempre en los últimos años. Es una realidad que el problema se incrementó ahora. ¿Y por qué? Porque ¿qué exigen los haitianos? Bueno, se dan cuenta toda la corrupción que hay con el sistema, lo que es el Petrocaribe, y que ahora está claro que el presidente de la República, Jovenel Moïse, está involucrado en ese escándalo, en esa corrupción. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Cómo se pronuncia? Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Entonces, ¿qué implica eso, don Alfonso? Que la gente quiere la cabeza del presidente, lo quiere fuera. Y no solamente fuera, sino metido en la cárcel. Y ellos no van a descansar hasta que no quiten al presidente. Porque ya está claro que él es parte de esa trama, de esa corrupción, y que se está beneficiando. Estamos hablando con un presidente que lo que tiene poco tiempo gobernando ese país. Y si vemos en los últimos gobiernos que ha tenido Haití, fíjense que René Préval duró 2 periodos
pero fueron 2 periodos hasta cierto punto, no te voy a decir con tanto conflicto, pero como con cierta paz, como que... Él gobernó 2 veces, Dos fue veces. Y en periodo separado. Sí. Y luego fíjense que Agrónomo que llegó... murió hace poco. Sí, sí, y tuvo muchas relaciones inclusive aquí con ciertos sectores a nivel intelectual. Estudió en Rumanía. Sí, de la República. Y vemos cómo también Martelly ocupa la presidencia y luego al final lo que dejó fue la plataforma, porque el que está ahora, Jovenel Moïse, es el candidato que dejó el presidente anterior, así que un pupilo de él, y hay que ver lo que el presidente anterior, cómo quedó él a nivel de su bonanza millonario, porque Haití es uno de los países más pobres que tiene América y otras partes del mundo, pero sin embargo usted va a encontrar que tiene a la gente más rica del mundo aquí, ahí metido en ese pueblo con casi 11 millones de habitantes. Ese pueblo que al final como ve como esperanza o como posibilidad solamente que la gente puede cruzar la frontera, don Alfonso, y por lo menos acá conseguir ciertos empleos y desde ahí entonces poder mantenerse y apoyar a su familia allá en Haití. Entonces creo que lo que está pasando en Haití ahora mismo es algo que va a repercutir o ya está repercutiendo directamente en lo que es la economía en nuestro país, la República Dominicana. Es algo que está inclusive ya provocando hasta cierto punto desestabilizar esas relaciones comerciales entre los dos países. Y quienes sufren con lo que está pasando en Haití, va a sufrir siempre los más pobres, los abandonados, los que siempre han estado abajo, recibiendo, no sé cómo, hasta qué punto Haití va a aguantar ese nivel de aguante que tiene don Alfonso, de aguante. Hay que ir a Haití para que ustedes vean realmente lo que la gente está viviendo. Y de hecho, cuando tú observas de la gente que cruza, esa gente pobre de Haití que cruzan a la frontera a buscar un empleo, a buscársela de este lado, que son capaces de hacer cualquier tipo de trabajo, y eso comparado con lo que está viviendo en su país, es un alivio que tienen acá. Y uno, hay que decirlo así, muchas veces el país aprovecha esas condiciones de estas personas y se le paga salario mísero, tal vez se le exige trabajar más, de manera más dura, con pocas condiciones, porque en Haití no tienen realmente donde caerse muerto. Entonces creo que vamos a ver este conflicto en los últimos meses, porque hasta que el presidente Jovenel Moïse no salga del poder, la población y más, eso lo está motivando ciertos sectores opositores en Haití. ¿Para qué? Porque eso también, ¿qué implica eso? Si sacan al gobierno de Haití, al presidente, hay posibilidades para que cualquier partido se pueda colar, porque también es una lucha de poder que se tiene en Haití. Entonces se aprovecha una debilidad, se aprovecha un escándalo de corrupción del presidente y su funcionario. Entonces, ¿qué hace la oposición? Desde el Congreso, moviendo la masa, quitan al presidente y hay otras posibilidades. Ahora, ¿eso garantiza más adelante que las cosas se van a resolver en Haití? No se van a resolver. ¿Por qué? Porque la misma gente que están ahí, que están ahora mismo en la oposición, cuando llegan al poder entonces serán más de lo mismo, porque Haití durante las últimas décadas el móvil es el mismo, no importa el gobierno que esté, don Alfonso. Es una lucha de poder, pero ¿para qué? ¿Para resolver los problemas que tiene Haití? No, es una lucha de poder por el poder, para la gente que... Lo que pasa en nuestro país... ¿Hay más corrupción en Haití que en República Dominicana? Lo que pasa que al tener Haití hasta cierto punto un estado fallido, entonces al final, ¿cómo tú puedes desde ahí perseguir los niveles de corrupción? Es un estado fallido. Aquí lo que podemos saber nosotros es que el Estado dominicano, que se manifiesta en diferentes instituciones, es posible que en cada una de ellas esté reinando la corrupción en este país. Y aquí se puede medir, aquí se puede... Ahora, en Haití, en el caos, no, pero Haití es un poder que se ha mantenido, que se ha perpetuado ahí, chupándole la sangre a esa población,
una minoría que es la que controla todo lo que se mueve en Haití, en detrimento de la gran mayoría, casi un 90% de una población que ahora mismo carece y que sufre de pobreza extrema. Entonces ahí uno ve que los niveles son diferentes. Aquí hay corrupciones a otros niveles, pero el país, por más que usted quiera y más que uno quiera negar, el país en los últimos 30 años y desde el gobierno de Balaguer, podemos decir que nuestro país ha estado pasando por ciertas transformaciones en todo lo que es como Estado, como es la parte de las vías, de las viviendas, de la economía. Hay una economía que nosotros inclusive es posible que le llevemos de adelanto a Haití. Para Haití está como estamos nosotros en este momento, tiene que pasarse tal vez 20 años trabajando duro para llegar aquí, donde el Estado se constituya, que los gobiernos que estén trabajando para fortalecer ese país y convertirlo en un Estado fuerte y un país competitivo, con todo lo que implica ahora en este momento el tema de la globalización. Haití es una potencial a nivel inclusive del turismo, y más lo que implica estar Haití haciendo frontera con este país, la República Dominicana, y sobre todo en el lugar que estamos colocados, que es en el Caribe. Pero la inestabilidad, pero la misma pobreza, más el tema de la delincuencia que está en Haití, eso no da seguridad para que se puedan hacer grandes inversiones en ese país y pueda echar hacia adelante. Don Jacinto, un último tema para verlo con usted, que viene de los Montesinos. Se está restaurando, se está rescatando la estatua o el monumento a Montesinos que está ahí en el malecón. Y David Collado, que según la prensa es el alcalde de la ciudad de Santo Domingo, dice que esta es una ciudad que respeta los derechos humanos y este monumento será el símbolo de Santo Domingo. Y han rescatado la obra con una inversión de 24 millones de pesos. Es mucho dinero. Sí. Es una obra que donó el gobierno de México. Y la obra no es solo el monumento, sino lo que representa a Montesinos en términos de un discurso histórico abanderado de la defensa de los derechos humanos. Y entonces, bueno, hay que ver qué va a pasar con el monumento una vez rescatado. Seguirá siendo la misma cosa y quedará en manos del viento y del tiempo, y entonces el tiempo mismo se encargará de convertirlo en una ruina. O será rescatado en términos culturales de una vez y para siempre. Ese sector o esa corriente, o no sé cómo ustedes le llaman en la Iglesia Católica, de los la orden de los Montesinos puede ser la palabra, pudiera estar en coordinación con la alcaldía y con turismo para que este monumento no caiga de nuevo en la ruina, porque invertir tanto dinero para que el viento ahí en el mar, que lo corroe todo, vuelva a llevarlo a la ruina, o hay alguna preocupación más allá que no se vea en la prensa, de que la orden de los Montesinos de la República Dominicana, que pudieran ser los más dolientes de este monumento, no solo de rescatarlo, sino además de darle una vida cultural a ese espacio tan importante y también ubicado de la ciudad de Santo Domingo, y lo que representa Montesinos en términos de un discurso histórico de aquel sermón. Sí. Habría que ver lo que tiene en su cabeza como proyecto el alcalde de Santo Domingo, David Collado. Creo que esa obra, como símbolo de lo que es la primera voz que se proclama en América en favor de los indígenas, en favor de los maltratados, de los indefensos, una voz de justicia, como la voz de San Juan, que clama en el desierto a partir de una reacción de lo que están percibiendo los dominicos en ese momento, entendiendo que Fray Antonio de Montesinos pertenece a la orden de los padres dominicos, que ya estaban aquí en el 1511, ya estaban aquí ya trabajando, y que no solamente él, también estaba Fray Pedro de Córdoba, que era en ese momento en la comunidad el superior. Ahora, yo lo que creo es que la alcaldía encabezada por David Collado tiene que sentarse, no sé la propuesta que tiene, estoy yo ahora especulando a partir de como no conozco lo que tiene, de saber que se puede convertir ahora mismo ese monumento en un centro de monitoreo
Aquí está muy de moda ahora de crear espacios para ir monitoreando sobre ciertos temas. Entonces, usted se imagina el centro Montesino en combinación con un acuerdo. Aquí hay instituciones que trabajan. Aquí está un ejemplo, ahí mismo en el convento de los dominicos está funcionando el centro Montesino, el CEAN, que está Luisa Campos, que ya casi se está retirando ya de jubilación por la edad, pero tienen varios años trabajando todo el tema de derecho y de justicia. Pero también los dominicos tienen en el país, con una persona, un sacerdote interesante, Fray Miguel Ángel Grullón, que está en el Ceibo, que han trabajado todo el tema de justicia, de derecho social en el Ceibo, con el tema de los ingenios y todo ese tema con la tierra. Ahí está Acción Verapaz, que es justicia y paz, que trabajan los dominicos. Entonces, mirando lo que implica ese monumento en honor a Fray Antón de Montesino, entendiendo que los dominicos tienen mucho que aportar, ¿por qué no reunirse con estas personas y desde ahí hacer entonces el monumento un centro realmente que funcione para dar monitoreo de cómo se ha trabajado el tema de justicia y paz en este país, y que sea de referente inclusive para toda América Latina? Creo que así podríamos, con una inversión que se está haciendo en este momento, porque eso es mucho dinero, es que va a dejar las bases instaladas para que no solamente sea un monumento para que la gente vaya a mirar y ver qué bonito, sino que acciones concretas se pueden realizar desde ahí para que en este país realmente alguien, una institución articulada así, pueda velar por los derechos humanos. Ojalá que pueda tener una orientación diferente. Y combinada con... Porque esa inversión no debe dejarse perder. Y combinada con la UAS. La UAS ahora mismo, y más Celedonio, que yo creo que mañana viene para acá, que es el que está coordinando la cátedra Fray Antón de Montesino. Sería importante también que nos pueda explicar sobre eso y el papel que la UAS, a partir de esa cátedra, puede estar jugando en esa propuesta que se puede hacer con la obra que la están remodelando, y así hacer un servicio a la sociedad desde esa óptica. Pero fíjense lo interesante, te imaginas la UAS, los dominicos por un lado, Acción Verapaz por otro, el CEAN, Centro Montesino, y otras instituciones que están trabajando el tema de justicia y paz en este país. Sería una propuesta interesante y ser modelo a nivel de la región sobre el tema de monitorear y investigación sobre el tema, y luego vigilancia. Si aquí se están cumpliendo 500 años después, ¿qué se está haciendo con el tema en materia de derechos humanos? Porque tenemos la defensora del pueblo, debería estar articulada a todo el tema de derechos humanos. Pero vemos entonces unos ONG que también trabajan, que hay que salvar y preservar la vida y ahí vamos. Pero fíjate que al final son algo mediático que no tiene ninguna connotación, porque no hay una propuesta clara que te diga que cada paso que se da, cada acción que se haga, sean para que en este país realmente se trabaje desde una óptica de derechos humanos. Pero entonces la Orden de los Montesinos y la propia cátedra Fray Antón de Montesino de la Universidad Autónoma pudieran reunirse y llevar una propuesta a la alcaldía, claro, de una gestión. Enterarse por lo menos qué pretende hacer el alcalde y ver lo que ellos quieren. Una gestión compartida, porque si la cátedra Fray Antón de Montesino de la UAS organiza allí una conferencia al mes sobre un tema relacionado y se realiza ahí en el monumento, ya eso le da vida. Claro, si la Orden de los Montesinos organiza 2 actividades puntuales cada 15 días, o 2 al mes, una cada 15 días, le da vida. La gente visita el monumento para una actividad académica. Pero imagínense que esté funcionando el observatorio, el tema de justicia y derechos humanos sería en este permanente país. allí. Sería permanente. Entonces aportar un equipo de gente realmente que están bien preparada acá para llevar ese observatorio y tener datos concretos, ir vigilando qué es lo que está pasando. Vamos creciendo, vamos bajando, y cómo estamos en comparación con otros países. Un observatorio de derechos humanos sería interesante. Además, un historiador que trabaje allí, que conozca todo el pensamiento, toda la obra de Montesino, para que cuando los turistas se acerquen allí, él pueda recorrer. Debe haber allí una especie de... Y que se le dé autonomía y que se le dé recursos, y no que sea algo mediático de poner gente política ahí que al final lo que van es a cobrar un chequecito, sino que le den eso a la gente realmente que está trabajando aquí con el tema de derechos humanos. Creo que hemos sugerido para el caso del monumento a Capotillo, ya a los cerros de la Restauración, en Capotillo, Loma de Cabrera, un historiador fijo allí
que reciba a los estudiantes y al Claro, público, claro. y que le pueda instruir, orientar de qué fue la restauración de la República, cómo se inicia todo aquello, por qué el movimiento, en fin. Claro, De gente claro. que conozca esto. Entonces, a lo propio puede ser ahí en el monumento a Fray Antón de Montesinos. Bueno, ojalá que se pueda hacer una propuesta. Claro, claro. Bueno, eso esperamos. Como no conocemos la propuesta, de lo que estamos haciendo aquí a partir de una intención buena que tenemos, es que aprovechemos ahora como oportunidad que se está prácticamente restaurando ese monumento, y que de ahora en adelante pueda darle un servicio a este país, a la sociedad y al mundo sobre el tema de derechos humanos en el país. Gracias a don Jacinto Ascensión por estar con nosotros en este espacio. Y bueno, la parte final con esta reflexión sobre el monumento, ojalá pudiera convertirse en una propuesta que tanto la UAS como la Orden de los Montesinos se acerquen al ayuntamiento, a la alcaldía, para que en conjunto puedan ver cómo mejor usar esas instalaciones que son formidables, están en un buen punto de la ciudad, que puede mover turistas, pero que además puede ser un centro de reflexión y de orientación, de educación en valores fundamentales como son los derechos humanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Para ustedes muchas bendiciones y un abrazo para toda la gente que en las redes sociales nos sigue cada día. Bendiciones. Yo tengo un Pase 2, un compromiso con la calidad y el tiempo. Sí, claro.